Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Need for Speed Mobile. Como ustedes saben, ya salió su versión global en teoría. A ver, antes de que me digan cualquier cosa, refiero versión global a la versión que va a estar saliendo global, no la versión de China que se necesita cuenta de WeChat. No, si estamos hablando de la versión que solo se va a necesitar o cuenta de Google, cuenta de Facebook, cuenta de Apple si sos de iOS o demás para que actualmente puedas jugar el juego. A ver, el juego ya está en su fase última para poder salir globalmente. Pero ahorita pues solo está en Australia, ustedes saben. Les había comentado que se pueden descargar el juego. Pero lamentablemente vamos a ser sinceros. Y es que se ha llenado muy rápido esta beta actualmente del juego. Demasiado rápida para mi gusto, honestamente. Muy, muy rápida. Pues, ¿qué es lo que ha pasado actualmente? Pues esta beta que salió tanto para dispositivos de Apple como también para dispositivos de Android. Se ha llenado muy rápido completamente todos los espacios posibles. El día de hoy tenía que haber comenzado ya la beta, ya para que lo sepan, pero en pocas palabras, y se los tengo que decir de buena manera, no se molesten ni nada por el estilo, pero si no fueron rápidos y si no activaron la campanita cuando yo básicamente les subo el APK, por si en dado caso no tienen cuenta de Australia, ya es cosa de ustedes, porque honestamente lo importante es siempre estar al pendiente de toda la información, más que todo para que tengan la oportunidad de poder probar esta beta. Esta beta va a haber un reinicio, no se preocupen, no van a ir más adelantado que nadie. Básicamente solo es para probar el juego en dispositivos de Apple y para probarlo en dispositivos de Android. Así como pasó con lo que es la versión de China, que se probó primeramente y se llenaron todos los puestos posibles. Se ha comunicado y se ha dicho y se ha entendido de que sí, puedes descargar el juego. Yo de vos lo tengo descargado. Y me hace retro, ¿para qué voy a tener descargado si no tengo acceso completamente del juego? Sencillo. Más que todo para que solo inicie sesión cuando añadan nuevos cupos. Porque van a ir añadiendo nuevos cupos tanto en dispositivos Android como pues dispositivos de Apple actualmente. Lo más importante siempre es ser un poco más rápido. Más que todo porque la gente después anda diciendo de que, loco, ¿por qué no lo descargué? No tengo la oportunidad de probar aunque sea la beta. Y más que todo porque en la beta están dando a probar todas las cosas del juego, incluso los carros que se encuentran de momento en la beta. Cosa que me parece perfecto, para gustos colores, también te lo digo. Pero bueno, ya es cosa de cada quien. El juego va a estar traducido al español, no se preocupen, no se va a quedar en inglés, obviamente, porque cuando un Need for Speed se ha quedado solo en inglés, nunca. Si han jugado los últimos Need for Speeds, se han dado cuenta de eso. Y pues lo típico que siempre les voy a comentar es que si quieren descargar el juego y si quieren tenerlo básicamente listo dentro de lo que cabe, pues siempre hay una APK. Muchos me han preguntado cómo se instala un archivo APKS, pero bueno, yo ya les he comentado cómo se instalan los archivos APKS muchísimas veces. Si eres nuevo en el canal tal vez no sepas, pero sencillamente los archivos APKS son APK extraídas del archivo referente del juego. O sea, básicamente yo lo pruebo primero para saber si funciona y obviamente si ha funcionado de momento. Entonces, pues no hay mucho de lo que se pueden preocupar o algo por el estilo para que estén un poco más tranquilos, porque después la gente anda un poquito, pues medio nerviosa y pues son cosas que hay que decirlas de la mejor manera posible. Más que todo porque en el For Speed Mobile muchos pensaban de que no iba a salir completamente globalizado, me refiero a que no iba a salir de China, cuando en realidad pues ya se sabía de que sí iba a salir de China. No creo que Electronic Arts haga un Need for Speed como tal solo para la región de China. Lo que hacen siempre es el acuerdo típico de, bueno, que salga en China, pero también queremos una versión completamente globalizada. O sea, queremos una versión que esté en las tiendas oficiales de Play Store y de App Store, básicamente. O sea, que no solo se quede en China. Y es lo que también pasó con Apex Legends en su momento. En fin, son momentos que hay que recalcar y decir de esta mejor manera posible, porque después la gente anda un poquito nerviosa preguntándose qué diablos puede terminar pasando. Entonces, son cosas que hay que tener muy en fin. Haciendo énfasis a lo que puede pasar con el For Speed Mobile y todo también lo que puede suceder, pues ya les digo yo de que estén un poco tranquilos con el tema del juego. Más que todo siempre estén al pendiente de todo el tipo de que nosotros hacemos relevante completamente en el juego o dentro del juego, como quieran decirlo básicamente. O sea, no es nada fuera de lo común y pues que sea completamente rentable. A ver, ¿qué nos trae este juego? Además de que tenemos exactamente un mapa súper gigante, literalmente es muy grande, no crean que solo es este cachito, lo que pasa es que se van desbloqueando más que todo por zonas.
Pues fuera de eso creo que tenemos un gameplay muy adictivo, muy bueno, las cosas como son. Y pues es un juego que yo les había comentado de que sí o sí iba a tener mucho énfasis completamente en el ámbito de carreras callejeras, customización de coches y demás, cosa que me parece pues métricamente perfecto. En fin, con el sistema de lo que es la beta actualmente, habrán algunas cosas que pues seguramente cambien o algunos estilos también de que pues tengan cosas relevantes, cosas fuera de lo común. Pero fuera de eso, pues creo que es mediáticamente normal. O sea, que me parece muy bien. Así que tenemos el sistema de misiones, tenemos el sistema de toda la vida de lo que es actualmente carreras callejeras. También tenemos, como ustedes lo visualizaban, bueno, no más que todo, además obviamente lo que es la tienda, sino también el sistema de carreras callejeras, además de obviamente lo típico. Tener coches de policía, tenés obviamente el mundo abierto, tenés un modo competitivo incluso en el sistema de poder controlar completamente a los policías. Y además en el sistema de garaje, pues de momento los coches que tenemos al día de hoy pues son entre el Gallardo, el Hispano, el de McLaren 720 Spider, los típicos que hay ahí en la versión de China, más que todo para hacer pruebas de la beta, como también el propio Shelby GT500 o el Porsche 918 Spider, que podemos irlos consiguiendo básicamente en esta beta para probarlos. O sea, al menos hicieron algo para poder probarlos completamente los propios coches o algo por el estilo. También personalización de personaje, tu obviamente personaje y demás. Cosa que pues aquí podemos incluso visualizar los coches que se encuentran. Que mientras vayas haciendo misiones para irlos probando. Así que hay misiones para poder ir acumulando poco a poco y luego desbloquear completamente. Incluso en el apartado de eventos que tenemos por acá, si no estoy mal. Uno de ellos es pues subir completamente de nivel. Más que todo para poder utilizar algunos de los coches. Por ejemplo, en el nivel 8 que tenemos el Dodge Charger SRT. Más que todo si lo desbloqueas para poderlo probar. Y el otro es el Porsche 918 Spider. Más que todo para probarlo. O sea, hay coches para probar. Y pues como ustedes saben, la portada del juego es el propio pues, BMW M3. Ahora, me va a decir, Destro, ¿cuánto pesa completamente el juego? Bueno, teniendo en cuenta aquí algunos aspectos posibles, pues aquí tengo las dos versiones de Need for Speed. Una es la Need for Speed Mobile de la versión de China y una es la versión de Need for Speed Mobile ya globalizada. Entonces, la de China de momento ha pesado completamente 6.28 GB y la versión globalizada en teoría pesa lo mismo, 595, 628, bueno, en fin, no hay mucha diferencia, 300 megas de diferencia, por ahí anda la cosa. Y pues básicamente ese es el peso al día de hoy del juego con lo que se ha encontrado, con el mapa, las carreras, básicamente todo. ¿Cuánto tiempo va a estar activa esta beta? Se espera de que esté activa esta beta entre 1 o 2 semanas, dependiendo de cómo lo vean. Que por cierto, eso hay que dejarlo muy en claro. Incluso si querés descargar el juego y querés tener la oportunidad cuando abran más plazas en Android, en iOS no sé si lo vayan a abrir, pues te recomiendo que completamente descargues el juego. Bueno, habiendo dicho eso, nos vemos en un siguiente video del canal. Espero te haya gustado. Muchas gracias por el apoyo. Y como siempre, Need for Speed Mobile está muy bueno. Las cosas como son. Adiós.